Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a Casa Árabe. Casa Árabe ha dedicado un ciclo de conferencias durante este año a diversas capitales del mundo islámico, no solo desde una perspectiva de historia medieval, sino también desde su condición contemporánea. Hemos hablado de ciudades como Marrakech, Fez, Córdoba, Damasco o El Cairo. Son muchas las ciudades que nos quedan por abordar y posiblemente lo hagamos a lo largo de la programación del año que viene. Alejandría es, sin duda, una de esas ciudades en las que la historia ha dejado una impronta singular y es muy posible que a ella le dediquemos una de estas sesiones en los meses venideros. La ubicación de Alejandría, abierta a un Mediterráneo testigo de un continuo tránsito cultural, la ha convertido también en el escenario de obras de importantes autores contemporáneos, como es el caso de Cavafis o de Lawrence Durrell. Hoy tenemos con nosotros a Ibrahim Abdel-Mejid, uno de los escritores egipcios actuales más relevantes, en cuya obra la ciudad de Alejandría es también un elemento esencial. Él reside actualmente en El Cairo, pero vivió su infancia y juventud en Alejandría, en cuya universidad se licenció en Filosofía y Letras. Es un escritor que combina su labor de novelista con la de periodista o cronista de la actualidad, algo que se puede intuir al leer la novela que hoy presentamos, repleta de referencias a la actualidad del momento histórico en el que transcurre la acción, los años de la Segunda Guerra Mundial. Ibrahim Abdel-Mejid ha escrito numerosas novelas y cuentos y ha obtenido importantes premios por su labor literaria. En 1996 él obtuvo el premio Naguib Mahfouz, otorgado por la Universidad Americana del Cairo por su novela El otro país. En este mismo año obtuvo el premio a la mejor novela en la Feria Internacional del Libro de El Cairo por su novela, que presentamos esta noche, Nadie duerme en Alejandría. En el año 2004 fue galardonado con el Premio de Excelencia Literaria otorgado por el Estado egipcio. La novela Nadie duerme en Alejandría, que hoy presentamos, figura en la lista Muse de las 100 mejores novelas de todos los tiempos. Tuvo en Egipto un éxito fulgurante cuando fue publicada hace una década y obtuvo el premio del Salón del Libro del Cairo en 1996. De las más de 20 obras que ha escrito este autor, 3 de ellas dedicadas a modo de trilogía a su ciudad natal, solo ha sido traducida al castellano Nadie duerme en Alejandría, gracias a la colaboración entre Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y la Escuela de Traductores de Toledo, con traducción de Pablo García. Es para nosotros, para Casa Árabe, un verdadero honor y un orgullo contar esta noche con nuestros 3 invitados: Luis Miguel Pérez Cañada, director de la Escuela de Traductores de Toledo, que, como he dicho, han intervenido de una manera decisiva en la traducción al castellano de esta novela. Y además del autor, contamos también con la presencia de Bernardo Achaga, quien se ha desplazado hasta Madrid para poder participar en este encuentro y a quien damos las gracias por ello. Aunque conocido de todos ustedes, me voy a limitar a una breve mención. Bernardo Achaga es un poeta y novelista también multipremiado e igualmente muy traducido a otros idiomas más allá del castellano. Oba Bakoak, de 1989, obtuvo el premio Euskadi y el Premio Nacional de Narrativa. Su libro El hijo del acordeonista, de 2004, fue premio Grinzan Kavuo, premio Mondelo y Times Literary Supplement Translation Prize. En el ámbito de la poesía, publicó su primer libro, Etiopía, en 1978 y fue premio Cesare Pavese del año 2003 por la traducción italiana de poemas e híbridos. Su obra ha sido también llevada al cine por directores como Moncho Armendáriz, Aizpea Goenaga e Imanol Rayo. En 2006 fue nombrado miembro de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca. Hechas estas presentaciones, no voy a retener más su atención, simplemente darles una breve explicación de cómo vamos a realizar el acto. Primero intervendrá Luis Pérez Cañada, a continuación será Bernardo Achaga
y finalmente será nuestro invitado Ibrahim Abdel Meguid. Después de esas 3 intervenciones, que durarán aproximadamente un cuarto de hora, parece ser, tendrán un diálogo entre ellos 3 y luego tendrán el turno todos ustedes para poder preguntar si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias otra vez a todos ustedes por estar aquí y paso la palabra a Luis Miguel Pérez Cañada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Muchas gracias a Casa Árabe por acoger... ¿No se me oye? Yo poco puedo hacer. Vale, me cierro el cuello entonces. Bueno, decía que muchas gracias a Casa Árabe por acoger esta publicación. Mi papel aquí es simplemente de agradecimiento, de introducción. Yo quería, y lo ha hecho ya perfectamente el director de Casa Árabe, introducir a nuestro protagonista. Creo que son ellos dos, tanto Bernardo Achaga como Ibrahim Abdel Meguid, quienes realmente pueden hablar de la obra que nos ocupa. En relación con Ibrahim Abdel Meguid, como ha dicho Pedro, él se licenció en Filosofía y Letras, a diferencia de otros muchos escritores que prefieren los estudios de árabe o de inglés. Él cuenta en alguna entrevista que prefirió estudiar Filosofía y Letras porque quería comprender lo que se esconde detrás de la realidad. Quería comprender quería aprender a diseñar, a dibujar las personalidades, las figuras de la literatura occidental en su obra, y por eso se interesó por la filosofía. Como ha dicho, él es un autor muy galardonado. Este año, sin ir más lejos, ha recibido en el mes de abril el premio Sheikh Zayed a la mejor novela. Esta es una de sus últimas novelas, y hasta el momento suma 17, la titulada Mawara el Kitaba, lo que esconde cada libro. Él cuenta su proceso de creación, cómo concibe las tramas, cómo concibe los personajes, cómo, entre otras muchas cosas, cuenta cómo el cine ha marcado su literatura. Esta es una obra llena de cine. Creo que es un acierto pleno por parte de la editorial elegir esta cubierta, que a él le ha entusiasmado. Es un tema recurrente en su obra. Alejandría como ciudad es protagonista de al menos 3 de ellas. Este es el primer volumen de una trilogía que sigue con Los pájaros de ámbar y Nube de Alejandría, pero hay otras obras en las que Alejandría sigue siendo la protagonista. De hecho, hay una buena parte de la crítica dice que, aunque Ibrahim Abdel Meguid ha escrito sobre muchas ciudades, ha escrito, por ejemplo, otra novela importantísima, que quizás esta pudiera ser la puerta para su traducción al español, es el Bald al-Ukhra, Otro país. Es una novela situada en una ciudad del centro de Arabia Saudí, en Tabuk, y relata las peripecias, las vicisitudes de un egipcio diplomado que emigra a Arabia Saudí y que se enfrenta a una sociedad que, pese a ser árabe como él, le es en muchos elementos ajena. Es una novela llena de humor, y que en la Escuela de Traductores nos planteamos en su momento traducirla. Nos decidimos finalmente por esta, y lo voy a decir así llanamente, por razones de extensión. Las dos son grandes novelas, las dos son merecedoras de ser conocidas por todos los lectores occidentales. Ibrahim Abdel Meguid es un autor traducido en 5 ocasiones al inglés, en 4 al francés, tiene obras traducidas al griego, al alemán, al italiano, y finalmente tiene una primera en español. Y digo que una de las razones, lo digo en tono irónico, pero hay algo de verdad. Elegimos esta obra, que es una gran novela a todas luces, y no el Bald al-Ukhra, el Otro país, por razones de extensión. Esta, evidentemente, es 3 veces más larga que el Bald al-Ukhra. Para las editoriales, hay que reconocerlo, es muy difícil publicar esta literatura en España. El coste de los libros también influye.
Pensamos que, puesto que podíamos acceder a una subvención para traducir esta, una vez que esta estuviera y los lectores españoles y los editores conocieran la obra, no tendrían ninguna duda sobre las bondades de traducir una segunda, que es una de las misiones de la escuela. Y ahora que menciono a Ediciones del Oriente, quiero dar las gracias a Fernando y a Inma por el esmero que siguen poniendo, por el cuidado y el cariño con que tratan cada libro. Las gracias al traductor, a Pablo García Suárez, porque una vez nos ha sorprendido con un excelente trabajo de traducción. Gracias también a la Agencia Española de Cooperación por subvencionar, hacer posible esta obra en su día. Creo que España perdió mucho, los lectores españoles, la sociedad en su conjunto perdió mucho el día que en el año 1996, el mismo año en que apareció esta novela, se retiraron las ayudas a la traducción de lenguas extranjeras al español. Hemos mantenido, duplicado, multiplicado el volumen de las subvenciones desde el español a otras lenguas, como si nosotros tuviéramos mucho que enseñarle al mundo, pero nada que aprender del mundo. Y debemos recuperar esas ayudas a la traducción del árabe, de cualquier idioma del planeta, al español. Para la escuela es hermoso, es una misión noble de la que nos sentimos muy orgullosos cada vez que podemos poner un nuevo título, sobre todo si se hace con una belleza y con una calidad como la que yo creo que tiene esta obra. Yo no quería extenderme más, creo que son ellos realmente quienes nos tienen que contar sobre esta obra, y habíamos pensado, como bien anticipó el director de Casa Árabe, una vez que Bernardo nos proponga su reflexión a partir de la lectura de este libro y que Ibrahim nos hable de lo que ha supuesto para él también esta escritura, volver y abrir un diálogo entre nosotros con algunas preguntas sobre la protagonista, sobre Alejandría, sobre cómo es posible que un libro en Egipto como este haya alcanzado la 12ª edición en la editorial conocida que lo ha publicado, en Dar Shuruk, porque ha sido publicado paralelamente en otras 2 editoriales, alguna de ellas pirata. Podemos hablar sin miedo a exagerar, o sea, con bastante posibilidad de atinar, de que de este libro se han vendido 200.000 ejemplares en Egipto. No me extiendo más, reitero el agradecimiento a la Casa Árabe y reitero el agradecimiento a Inma y a Fernando y a Pablo por hacernos posible estar hoy aquí presentando este libro. Buenas tardes, gracias por venir a esta reunión. Entiendo yo que las conferencias o las mesas redondas, las mesas redondas forman parte siempre de una conversación y que lo importante es la conversación, que empiece y que siga. Para mí, particularmente, estar aquí en la Casa Árabe presentando una novela de un escritor árabe, egipcio concretamente, también forma parte de una conversación que inicié con la literatura y la cultura árabes hace muchos años, una conversación intermitente. Empecé a estudiar árabe hace quizá 30 años, estudié un poco, leí, como digo, una conversación intermitente, pero que me permite hoy estar aquí con una cierta, diría yo, legitimidad. Bien, sobre la novela, nadie duerme en Alejandría. Bueno, quisiera hacer una consideración general sobre los mapas, el mapa mundi. No sé si ustedes conocen unos mapas que se hicieron en siglo VIII, IX, X, el más famoso de los cuales todavía debe estar en Liébana, en Cantabria. Y este es el mapa mundi, que figura en el comentario al Apocalipsis de este beato de Liébana. Bien, este mapa mundi, voy a ir con una cierta rapidez,
En este mapa mundi, lo más llamativo es que el centro del mundo lo ocupa una ciudad llamada Jerusalén. Todo gira en torno a Jerusalén y son lugares importantes, pues Belén, Getsemaní, el lago Tiberíades, en tanto que, bueno, Hispania, que ni siquiera se llama Hispania, se llama Tarracona, bueno, Japón, otros países, incluso Egipto, pues son lugares menos importantes, están más en los aledaños de este mapa mundi. Si nos preguntamos por qué está Jerusalén en el centro del mapa mundi, por qué tiene tanto valor, pues la respuesta es de luego sencilla. Está ahí por dos motivos. Primero, porque hay una narración, un relato, evidentemente en este caso la Biblia, quizá el libro más importante, ¿no?, de la historia de toda la cultura, y porque en la Biblia, donde se habla del profeta Jesús, que nació en Belén, que anduvo por Jerusalén, bueno, los lugares del profeta más importante de toda la historia de la humanidad, quizá pues resulta que vivió allí y que esos lugares son los que deben figurar en el mapa mundial, en el centro. Pero por otra parte, aparte de estar en ese relato, hay también una organización, llámenle iglesia o llámenle como ustedes quieran, la cristiandad, que ha difundido ese mensaje. Bueno, estos mapas son mapas del valor, nos indican qué es lo que, para el que hace el mapa, el que dibuja el mapa, qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene. Si ahora nos planteáramos la literatura árabe, la cultura árabe, ¿en qué lugar de este mapa, si hiciéramos otro mapa mundi, también un mapa mundi del valor, qué es lo que situaríamos en ese centro? ¿Dónde estaría la cultura árabe? No es fácil la respuesta porque, por una parte, es evidente que hay relatos que hablan o que provienen de esa cultura y, evidentemente, el Corán sería el más importante de ellos. También sabemos que las 1001 noches, la influencia que ha tenido en toda la literatura, en el orden de arquitectónico, si así se puede llamar, todos sabemos que la Alhambra es también testimonio de esa cultura. Quien ha estudiado filosofía sabe que el viaje de la filosofía desde Grecia a París no fue directo, sino lo que llaman el viaje de la media luna, pues que primero fue a Constantinopla, luego a Egipto y de allí, digamos, hizo el recorrido por Andalucía hasta París. En la literatura moderna, no digamos, hay muchos libros, novelas, ensayos que tratan de esta cultura. Y sin embargo, mi impresión, que no sé si será compartida por ustedes, es que el mundo es en principio cada vez más estrecho. El mundo que llaman global a lo que menos se parece es a un globo, no es para nada esférico, ni equilibrado, ni armónico. Y la impresión, ya en concreto con respecto a la cultura árabe, es que es bastante más desconocida que quizá hace 20, 30, 40, incluso 100 años. Es desconocida no porque no se vea, sí se ve, sí está presente, pero con una connotación, como ustedes saben, política y relacionada concretamente con grupos violentos y similares. De modo que esta pequeña primera digresión es también una forma de dar gracias a la editorial, la Casa de Oriente, y a la Casa del Traductor de Toledo, a la Escuela de Traductores de Toledo, y al traductor de esta obra y de otras obras, porque me parece que en principio luchan contra corriente, luchan por situar en el mapa, en ese mapa del valor, insisto, cultural, a la cultura árabe, y supongo yo que y en las palabras que ha dicho antes Luis Miguel, corroboran lo que me parece que es una verdad evidente. Es difícil, hay que luchar a contracorriente para hacer que la cultura árabe sea visible. Bien, sobre la novela en concreto,
intentaré ser un poco más breve, menos digresivo. Yo creo que la novela es diáfana, es decir, que no necesita una mayor exégesis, ¿no? Pienso que si apelamos a las metáforas tradicionales sobre la literatura, es decir, la metáfora del espejo y la del surtidor, es decir, una literatura que tendría como último objetivo una representación del mundo, o en contra de una literatura, la del surtidor, que sería, digamos, el modelo romántico que se expresaría, en el que, digamos, tendría valor la expresión personal del escritor. Yo creo que Nadie duerme en Alejandría está clarísimamente, además con una falda de totalidad, se enmarcaría en esa primera metáfora, que es la del espejo. Lo que ocurre que en esta novela ese espejo coincide con una ciudad que es Alejandría. Y haciendo un paso más, dando un paso más, esta ciudad de Alejandría, que es el espejo, es también un mapa mundi, porque quien haya leído la novela o quien la vaya a leer se dará cuenta, o se habrá dado ya cuenta, de que en esa ciudad, en ese espejo, gira, casi yo lo imagino, casi como remolinos, gira el mundo, giran todos los acontecimientos del mundo. Además, estos acontecimientos en gran parte de las páginas se suceden en principio sin un ordenamiento jerárquico, de forma que dos líneas después de donde se nos dice que, pongamos, Hitler ha ocupado Polonia, se habla del estreno en Alejandría de una comedia musical, o se habla del nacimiento de un niño, de un bebé en tal calle, de tal casa, de forma que todos estos acontecimientos van girando. Ahora yo imagino ese espejo, ese mapa mundi, esa Alejandría, la imagino esférica, ¿no? Y están todos los acontecimientos del mundo girando alrededor de esa ciudad. No se produce, sin embargo, lo que yo he leído en la introducción a las 1001 noches, que, digamos, sería una especie de secuencia un poco de elementos heteróclitos, un poco desordenada. Bueno, en este caso, afortunadamente en la novela, hay unos elementos que ordenan todo el texto y toda esa serie de acontecimientos y de elementos que, digamos, pertenecen a ese mundo. Y esos son esos elementos que permiten esta unión y que el texto no se disuelva son los personajes. Es decir, que lo primero, y es mi primer elogio directo a la novela, porque sé lo difícil que es extraordinario lograr que una ciudad y que un mundo de acontecimientos tenga tal presencia y que eso no destruya a los personajes, es decir, que los personajes vayan perdiendo relevancia en ese mare magnum de cosas. Sin embargo, no sucede así. No sucede así. Y la historia de la amistad, por ejemplo, de Magdalene y de Dimián, por ejemplo, es una especie de eje sobre el que todo va a girar y, sin embargo, el eje permanece perfectamente nítido, ¿no? Igual que permanecen nítidos todos los personajes, incluso los secundarios que figuran en la novela. Es un gran logro, me parece. Es difícil. Bien, hay algo, además, en esta, igual abuso de la metáfora, pero en este espejo, en esta ciudad, en este mapa mundi, hay algo en la novela que es notorio. Es notorio, es evidente que el autor pertenece a ese mundo, que el autor es interior a ese mundo. Para mí es muy importante. Es decir, para abreviar, y como no quiero que el tiempo pase como creo que está pasando, sería exactamente lo contrario a un turista. El turista es el más exterior de todos los personajes. Un escritor turista es el escritor más exterior de todos. No digo que los libros todos, incluso los de los turistas, no tengan, o los que van de paso,
no tengan una interioridad, claro que la tienen, una interioridad, una particularidad, pero la tienen porque hablan de lo que es ser turista. Pero no, en este caso, no hablaría jamás de lo que es Alejandría. Bien, esta interioridad yo la percibo, por ejemplo, claro, en las citas del Corán. Me extrañaría mucho que un escritor, incluso un escritor aficionado a la lectura de libros religiosos o una cierta cultura religiosa, pudiera citar el Corán con la probidad con que se cita en este libro, que da una idea de interioridad, porque a través de los pasajes del Corán y de quien los dice, los personajes de Magdedín, que se sabe el Corán de memoria, bueno, nosotros vamos percibiendo la verdad de ese mundo, ¿no? La verdad poética de ese mundo. Bueno, evidentemente también se nota esa interioridad en su relación, su filiación, diría, con una obra clásica como es Las Mil y Una Noches, y hay una composición del libro que a veces recuerda, ¿no? De repente Hazán, por ejemplo, el personaje cuenta una historia y eso recuerda inmediatamente un esquema narrativo que es el de Las Mil y Una Noches. Bien. La interioridad también se percibe, que es particularmente a mí lo que más placer me produce, en los detalles mínimos, ¿no? Suele decirse que la verdad está en los detalles, incluso se ha dicho que Dios está en los detalles. Bueno, pues en la novela también Dios está en los detalles. Hay un detalle que no me resisto a contar, que es el del bebé que aprende a distinguir el sentido que tiene la alarma, la sirena que anuncia el comienzo o la proximidad del bombardeo o el fin del bombardeo, ¿no? Y es un bebé que no sabe ni hablar y aplaude cuando suena la sirena, que sabe que indica el fin del bombardeo. Ese detalle es tan interior a un mundo que solamente una persona que está ahí, ¿no?, por familia, o puede percibirlo, ¿no? Bien, hay una tercera o cuarta, ya no lo sé, digamos, hay un cuarto elemento es más, digamos, difícil de decirlo y a veces da lugar a malentendidos, pero es el de la lengua. Claro, uno puede preguntarse, ¿podría escribirse esta novela en otra lengua que no fuera el árabe? Bueno, claro, podría hacerse, ¿no? Esto es evidente, todo se puede hacer. Sé yo perfectamente que el asunto de las lenguas, en qué lengua escribir, yo, claro, al escribir en lengua vasca, en principio tengo, digamos, al menos no sabiduría sobre el asunto, pero sí tengo mucha experiencia sobre estos temas. Bueno, yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y lo digo solamente para que, en fin, advertir de la complejidad de este problema, por ejemplo, lo que sucede en África con los escritores, por ejemplo, de Nigeria, que no saben exactamente en qué lengua deben escribir, porque son muchas lenguas, cada una tiene su connotación, unos quieren escribir en inglés, otros... Bueno, quiero decir, es una lengua que al principio yo no hago, en este sentido, no me decanto por ninguna opción. Lo que sí, hablando ahora ya otra vez del libro literariamente, yo me pregunto, ¿se puede hablar de ese espejo que es Alejandría, ese Mapamundi, se puede hablar en otra lengua? Bueno, si tomamos la división clásica de lo que es una ciudad, urbe, civitas y polis, de la urbe efectivamente se puede hablar, a lo mejor no citaría también los topónimos como lo hace el escritor, quizá, pero podría hablar de la urbe. De hecho, lo hizo Durrell y lo han hecho otros escritores. También podría hablar de la polis en el sentido de las historias políticas, ¿no?, de la ciudad, aunque tampoco me parece que, siendo exterior a esa realidad, se pueda saber muy bien estas relaciones que a mí me han extrañado entre coptos, cristianos y musulmanes, pero también creo que se podía hablar. Ahora bien, se podría hablar de las civitas en otra lengua que no fuera el árabe en este caso, es decir, se podría hablar de Magdedín, de Zara, de Dimián, de Hamza, de Rushdie, de Camelia, se podría hablar de todos esos personajes en otra lengua. Hombre, también se podría hacer, pero a mi modo de ver perdería exactitud poética, y teniendo en cuenta que la exactitud poética es quizá lo más importante en cualquier texto, pues a mí me parece que no podría ser una novela tan significativa como la que ha escrito Megui.
Sé que hay escritores en árabe, en Francia está lleno de escritores árabes que escriben en francés. Supongo que hablan de otra particularidad, que hablan de otra interioridad, pero no creo que fueran capaces de escribir una novela como Nadie duerme en Alejandría. Por cierto, cita de García Lorca. Bueno, acabo con otra pequeña reflexión. Me parece que los escritores, como todo el mundo, rehuye todo lo que parezca literariamente peligroso. Es decir, que, por ejemplo, cuando un escritor advierte que está escribiendo y que está preparando un encuentro entre dos personajes, empieza a pensar cómo va a resolver ese encuentro. Y muchas veces es terriblemente difícil, así que intenta escapar de ese encuentro. Digo, por ejemplo, que en esta novela hay un encuentro entre Rushdie y Camelia, hay un encuentro de Hazán con sus antiguos compañeros. Claro, ha desaparecido, vuelve a aparecer y hay un encuentro. Yo, como escritor, doy fe de que estos encuentros son terriblemente difíciles de plasmar en una novela. Normalmente, entonces se lo he comentado a él en la mesa, normalmente esto se hace recurriendo a la primera persona, porque la primera persona siempre puede decir que en el momento del encuentro uno estaba obnubilado y por lo tanto no supo muy bien lo que pasaba, y eso la primera persona lo permite, ¿no? Pero él en tercera persona se enfrenta. Es un escritor que casi siempre va en línea recta al hecho que narra, ¿no? Lo cual es una gran virtud. Bueno, mayor virtud es todavía, ya acabo, es mayor virtud la fuerza poética que tienen muchos de los pasajes de este libro. Yo recomiendo, por ejemplo, el traslado del hermano mayor muerto, Baji, en el coche. Hay una página que es un sueño, parece un sueño, es cómo lleva a su hermano, es de una belleza muy, muy pocas veces vista, en fin, difícil de encontrar. Y bueno, el pasaje de cuando Dimián está deprimido y está deambulando por Alejandría, también son pasajes de una gran belleza. Como ya me he pasado de tiempo, pero acabo, lo he copiado de un correo electrónico que he recibido hoy mismo. Yo hablé a un amigo mío egipcio que vive en Asturias y que es allí profesor, Hanafi Ramadán. Yo le hablé de que hoy iba a venir aquí a la Casa Árabe a hacer esa presentación. Entonces, bueno, no le pedí nada, pero él a la vuelta pues me escribió lo que podría ser, y además yo creo que se lo vamos a pedir, una reseña del libro, ¿no? Entonces me dijo Hanafi Ramadán, el autor utiliza el marco histórico como entorno donde se mueven los personajes de la ficción, y al mismo tiempo la ficción utiliza de forma eficiente el marco histórico de la época descrita. La mera enumeración de los nombres, barrios, calles, convierte a la ciudad, cómo se va mezclando la historia. Es un testigo de un espacio cambiante, los personajes, un órgano, en la ciudad es un órgano vivo que sufre con el sufrimiento de sus habitantes, etc. Bueno, la gran historia y la pequeña historia se mezclan en este libro, en esta novela, y creo que será para cualquiera un gran placer leerla tranquilamente. Bien. Gracias. مساء الخير عليكم. Buenas tardes. الحقيقة أنا متأثر جدا. Bueno, la verdad es que sí. معقول كده؟ أنا يعني متأثر جدا. Buenas tardes.
La verdad es que estoy bastante emocionado por lo que ha dicho el gran escritor Bernardo Chaga. Es verdad que cuando venía aquí pensaba que cada uno iba a hablar de sus obras, pero luego cuando me di cuenta, cuando llegué aquí, que él iba a hablar de mi obra, la verdad es que esto me ha emocionado y más aún con lo que acaba de decir. Se lo agradezco mucho, se nota la gran sensibilidad y que sobrepasa con creces el ojo crítico, meramente crítico. Así que le estoy muy agradecido por esta intervención, por estos matices y estos gestos y miradas. Muchas gracias, por supuesto, también a mi amigo, su colaboración por la edición y la traducción del libro, además de muchos agradecimientos muy encarecidos para la Casa Árabe, por supuesto para el traductor. Aquí estoy en Madrid, llevo 10 años sin venir a Madrid y la verdad es que se nota muchísimo los cambios, gratos cambios, por cierto. También quiero extender mis agradecimientos al querido público. Ahora bien, si tengo que hablar de esta obra, de esta novela, la verdad es que los niños, sobre todo en nuestra generación, que ya somos viejos, pues los niños en las casas, los padres les contaban historitas sobre el mil y una noches, sobre los genios, esas cosas. En mi caso era distinto, porque mis padres me relataban cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, las personas que murieron en Alejandría, los desplazados. Porque yo nací justo después un año después de la guerra. Así que siempre tuve esa curiosidad, siempre tuve mucho anhelo para ver muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre las guerras, las batallas de Tobruk, por ejemplo, en Libia, las guerras de liberación de Francia, y también los grandes éxodos, la gente que huyeron, que se fueron a España. Realmente era mi pasión. Yo podía leer novelas, decenas de novelas sobre esto. Y hasta 1990, entonces ya había escrito alguna que otra novela, y entonces estaba de viaje en una ciudad en Arabia Saudita que se llama Samatroa, una ciudad que está cerca de Alejandría, y ahí pues estaban también historias que se han escrito y que hablaban de Cleopatra, y ahí pues había un lugar donde hubo una de las grandes batallas entre los aliados y sus opositores. Es una batalla que ocurrió en 1942. Y ahí los aliados, el eje, los países del eje, pues tuvieron una derrota tremenda. Entonces estaban liderados por Rommel. Y entonces, pero a partir de ahí no hubo ninguna victoria de Hitler en ningún momento, y no volvieron los aliados a perder ninguna batalla. Realmente era una batalla muy importante. Mi padre estaba trabajando en los trenes, y entonces cuando yo estaba pequeño, en 1958 concretamente, entonces estaba yo sentado cerca de mi padre, y mi padre estaba con un pequeño cuchillo abriendo su dedo
y sacó una partícula muy pequeña. Entonces me contó como que él todavía tiene su cuerpo así como pequeños trocitos de pólvora, y entonces de vez en cuando pues salía algún trocito así. Entonces cuando yo estaba de viaje tenía que descansar en ese lugar donde hubo esa gran batalla que se llama Al-Alamin. Claro, pues ahí tenían cementerios de todos los que habían participado en esa guerra. Entonces, cuando estaba descansando, pues aproveché y visité los cementerios, y ahí me vino el recuerdo de todo lo que me decía mi padre, y entonces ahí tuve un impulso muy fuerte para escribir esta novela. A partir de ahí, pues pasé unos cuantos días con mi esposa, con mis hijos, y a partir de ahí me involucré plenamente para escribir esta novela. Pero es verdad que tenía que preparar la documentación, porque tenía que leer cómo estaban en aquellos tiempos, los precios de las cosas, cómo era la vestimenta, cómo eran los calzados, todos estos pequeños detalles, como son los mecheros o las cerillas, porque yo personalmente cuando escribo sobre algo de historia me encanta coger al lector y hacerle que viaje a esos lugares, porque así yo siento que estoy en pleno ambiente. Así que paralelamente con esta preparación, pues también deambulaba de vez en cuando en esos lugares, y me quitaba la camisa y me quedaba descalzo para justamente sentir lo que sentían esas personas. Y visité ese lugar en todos los tiempos, cuando hacía frío, cuando hacía calor, cuando hacía viento. Todo esto es para revivir todas esas sensaciones. Pero no tomaba nota, solo sabía que yo interiorizaba todas esas sensaciones y que la iba a expresar en la novela. También me documenté bastante, de forma que es así como hablé de la Alejandría como una urbe cosmopolita que abarcaba a cristianos, judíos, musulmanes, coptos, protestantes, todas las confesiones, todas las etnias estaban aquí. Realmente se trataba de una ciudad cosmopolita, una ciudad universal. Todos estaban conviviendo en paz, pero cerca de el Sáhara Occidental es ahí donde hubo más bombardeos desde 1940, cuando intervino Italia para apoyar a Alemania, porque Italia colonizaba Libia, y ahí había bombardeos todos los días, hasta al punto que había muchos cadáveres todas las mañanas, que no se sabían cómo hacer con ellos. Y hasta ahora esos bombardeos, algunos duraban 6 horas continuas, todos los días. Y luego, cuando me documenté, que vi que Alejandría solo recibió de todo ese cuantiosos bombardeos, con todos esos bombardeos, pues le tocó a Alejandría solo 3 nada más. Muchos escritores escribieron sobre esto, inclusive Naguib Mahfoud.
Entonces yo quería, por lo tanto, escribir algo sobre Escandría, algo que conocía y reconocía. Quería escribir una novela con multifaceta y multinivel también, de forma, pero que sea algo también simple. Quería hablar sobre todo de los estratos más humildes. Esto no es para diferenciarme, sino porque sencillamente porque es lo que conozco. Así que escribí sobre Hay el-Attarin, que es el barrio de los herboristas, por ejemplo, o herbolarios. Yo personalmente pues me crié en los barrios populares, y entonces en aquellos momentos realmente se trataba de, como he dicho antes, una ciudad cosmopolita. Nosotros teníamos vecinos cristianos y nunca tuvimos ningún problema entre nosotros. Comíamos juntos, bebíamos, convivíamos. Sin embargo, hoy en día pues hay separación entre musulmanes y cristianos. Muy difícil de encontrar alumnos que estudien juntos de confesiones distintas. Así que realmente me siento afortunado de haber disfrutado esa Alejandría. También las fiestas como Abu Musa al-Abbas, la fiesta de cuando celebrábamos las fiestas, tanto musulmanes como cristianas, se hacían conjuntamente, de forma que el Papa, por ejemplo, en las Navidades, pues cuando se celebraban algunas procesiones, pues la gente se juntaba y lo celebraba con una alegría inmensa, pero todos, tanto musulmanes como cristianos, de forma que las personalidades de los personajes de esta novela son reflejo de ese ambiente, son también cristianos y musulmanes, y esto son vivencias o revivencias que yo procuré de reflejar. Son realmente palpaciones sensitivas, y realmente estoy muy afortunado porque esta novela ha tenido un éxito enorme. Como ha dicho Luis, la otra novela que había escrito en 1990, pues cada semana había algún artículo en alguna revista o en algún periódico sobre ella, pero esto lo eclipsó totalmente esta novela, Nadie duerme en Alejandría. Así que cuando esto empezó a evolucionar, sobre todo cuando hubo algún tipo de xenofobia que empezó a salir en la era de Abdel Nasser, es verdad que nosotros hemos combatido la ocupación británica, pero esto no quiere decir que nosotros no queríamos disfrutar también las culturas extranjeras, de forma que paulatinamente hubo una evolución, ya que en los 70 empezó a perder su alma cosmopolita, su alma universal. Entonces hay gente que habían vuelto del Golfo, que habían vuelto de Afganistán, poquito a poco empezó a empoderarse el caos de esto, y ese alma empezó a apagarse poco a poco. Así que todo esto, pues yo lo veo como tres fases que han surgido, pero la verdad es que para mí ha sido muy difícil de encontrar un título oportuno, porque había muchas novelas que se llaman así: Nadie duerme en el mundo, Nadie duerme en el cielo, etc. Yo sé que ha habido, por ejemplo,
كنت محتار جدا في عنوان Aquí ha habido una ciudad que ha sido totalmente destruida por la guerra civil y esto me inspiró un poquito este título de Nadie duerme en Alejandría, pero quise también reflejar esas historias de amor imposible entre cristianos, musulmanes y cristianos. Y todo esto pues es muy importante. يقال ان العذراء عندما جاءت الى مصر Dice مع que la السيد المسيح Virgen cuando vino a جلست في هذا Egipto المكان con انا سافرت بقى أشوف المكان. Jesucristo مش vino كنيسة، a este sitio, هو no es مغارة una أعلى iglesia, الجبل، مش es أسفل الجبل. una cueva المصريين en lo القدماء alto de la الفرعون montaña يطوفوا. y en la época de los يقال ان antiguos السيدة egipcios se العذراء escapaba جلست la فيها gente de يعني la مع السيد inundación المسيح del وطفل. río Nilo y حولوها بقى dicen que la للكنيسة. Virgen María فانا y رحت عشان Jesucristo أكتب vivieron allí y الفصل yo visité اللي esta رشدي cueva بيبحث para عن escribir كلام مش لاقيهم. el فبقى capítulo عنده شايفها donde Rushdie قدامه في البلاد buscaba ويمشي وراها a Camilla, بس مش عارف هي فين. él como si la فرحت viese pero no بنفسي sabía عشان dónde estaba y أعرف fui المكان اللي personalmente هي فيه كاميليا. para كان في saber الرواية. dónde estaba Camilla فرحت en الكنيسة mi وسألت novela البابا y fui a la قلت له iglesia هي y العذراء pregunté al جل Papa. قال Le لي he dicho, اه ¿la Virgen والعيال aparece aquí? Me بتظهر dijo, كده sí, عذراء نور sí. قال لي بقى عشان La llaman محتاجين Nur, ماشية luz, نور es كده زي como الشمس una في vela المنطقة. que anduviese, que andase وقعدت por يوم aquí. كامل في الكنيسة Y me أشعر senté بالجلال un día المكان entero en esta عشان iglesia أعمل para الفصل اللي هيجي sentir يودي la الإسكندرية مصر على majestuosidad قدماء de حتى este أسيوط في sitio. منتصف الصعيد. Y fui de ويدرك Alejandría أن hasta هذه كاميليا Asiut, en el طبعا طول medio de الطريق Egipto. يكون Por supuesto, Rushdie, المجموعات el personaje بينما de la الأرض novela, كانت تسخ fue جدا andando de فينزل Alejandría hasta النيل Asiut, en el يخرج Egipto زي medio, الأوزوريس الإلهي y الفرعوني él bajaba en el نظيف Nilo جدا. para الرواية قايمة على limpiarse الأسطورة y هي كلها salía واقع del Nilo لكن كل limpio واقع como تحول Osiris y así hay وده una اللي خلاني relación con أدخل las في الرواية leyendas y في por حاجات eso la عجائب. gente se وبعدين enamoró وصل لها de فقالت له esta, قال لها de esta novela خالص y أنا cuando شفتك llegó وهرجع vio تاني a Camilla أبقى أسافر y dijo فرنسا ya no hay وأعمل más تحليل amor, كويس yo voy a volver a Alejandría, voy a ir a Francia y voy a terminar mis estudios. Pasé un día completo en la ciudad de Asiut. Por tanto, cada capítulo escrito es una experiencia personal mía. Yo fui al sitio para sentirlo. Y quizá los refugios debajo de la tierra ya no existen y no he podido visitarlo porque me acuerdo de estos refugios y en el 1956, cuando hubo un ataque de Francia, Inglaterra e Israel, nosotros también durante los bombardeos bajábamos a estos refugios, pero desaparecieron ya definitivamente de Alejandría y verdaderamente el objetivo de la novela es hablar de la tolerancia entre las religiones y también me gustaría decir que después de la batalla de Alamein, Hitler nunca ganó otra batalla y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Bueno, yo creo que somos muy afortunados de poder escuchar a un autor que nos presenta con esta profundidad y con esta pasión una novela como la que aquí presentamos hoy. Yo tendría muchas preguntas que hacerle. Una de las cosas que me llama la atención de esto que comentó al principio es cómo pudo documentarse de ese modo tantas fechas, tantas conversaciones, tantos pactos sin internet en el año 96, porque no podría contar sin internet, pero lo ha contado como cada paso. He leído también en alguna entrevista esas distancias que recorría hasta el Sadlum, hasta 3 veces hizo distancias por el desierto de 500 kilómetros para meterse en la piel de los personajes. Ahí en la novelística de Ibrahim Abdelmegid, un personaje, son muchos los críticos que lo acusan de que Alejandría no está solo en Gaimat, en la nube de Alejandría o en Nadie duerme en Alejandría o en esta trilogía, sino que está en toda su obra. Yo creo que hoy hay una generación que ama a la Alejandría que han visto los ojos de Ibrahim Abdelmegid. Es una Alejandría diferente de la que vieron Darrell o Forster o
o incluso Eduard el-Harrat o Muhammad Jibril, ¿no? Es una Alejandría sobre la que han escrito tantísimos autores, pero la suya es la suya y está en toda su obra, ¿no? En esta última novela que ha escrito, donde él explica esto que decía, ahí es muy claro como el Alamein, por ejemplo, la batalla del Alamein, que él ha marcado como un antes y un después en la historia, realmente en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XX, también marca un antes y un después en su historia como escritor, ¿no? Esta obra también es un pequeño homenaje a ese hombre, su padre, que trabaja en la estación de tren del Alamein, que es un poco también el móvil que le lleva allí. Yo, si me permiten, reconduciría, haría un giro aquí y le plantearía una primera pregunta, saliéndome de Alejandría y viajando hasta el Cairo, ¿no? Podemos aceptar, yo creo que él lo ha dicho de algún modo, que esta novela es una obra sobre un Egipto que ya no existe, ¿no? Sobre el Egipto que fue. Si tomamos el ejemplo de Rushdie y Camelia, ese amor que habla de la tolerancia entre las religiones, es algo que, bueno, que él mismo lo ha dicho, se ha transformado, ¿no? Decía que si nos movemos por un momento de Alejandría, hay otra ciudad sobre la que él también ha escrito mucho y que habla de otra faceta de Ibrahim Abdelmajid, que es su compromiso político. Él ha escrito, creo que lo ha mencionado también, un diario que se llama Ayam Tahrir, los días del Tahrir, sobre la plaza del Tahrir, donde él estuvo durante 18 días consecutivos, día y noche, tiene otro libro que se llama No hay semana sin viernes, que habla de esas manifestaciones de todos los viernes a las que él acudía. Si hablamos de este Egipto que ya no existe, y podríamos hablar mucho también sobre la Alejandría que se ha perdido, la especulación, todo lo que ha transformado la ciudad, esa ciudad que en los años 30 tenía hasta 30 salas de cine y que hoy apenas tiene 8, unas salas de cine que marcaron también su vida. Si hablamos de la transformación que ha sufrido Egipto, una pregunta directa, Ibrahim, sería ¿qué ha sido de esta revolución de Tahrir y hacia dónde se dirige ahora mismo Egipto? Yo sé que tienes una visión negativa, pero dulcifícala un poco. اوكي شكرا جزيلا. الحقيقه بس يعني اكثر من سؤال. Es más de una pregunta y necesita tiempo para contestar estas preguntas, pero de un modo muy resumido, la documentación, o sea, cómo he conseguido la documentación, he pasado 6 años leyendo sobre lo que estaba escribiendo, del 90 al 96, en la Biblioteca Nacional de Egipto, porque hay de todo ahí, por tanto, no había internet. Yo iba 3 días o 4 días a la semana a la Casa Nacional del Libro, es decir, la Biblioteca Nacional, desde la primera hora, desde la mañana hasta las 5 de la tarde, y me acuerdo que en aquel momento empecé a ponerme gafas de ver por primera vez en mi vida, porque no utilizaba antes gafas de ver. Esto es en lo que se refiere a los datos y a la información, documentación, y lo que se refiere a mi experiencia. El Cairo, cuando fui al Cairo fui obligado porque en los 70 no había teléfonos para trabajar y no había móviles, incluso el correo ordinario. Cuando mandábamos una carta al Cairo desde Alejandría no llegaba. Por tanto, estaba obligado a vivir en el Cairo, a pesar de que el Cairo para los alejandrinos es una ciudad muy difícil. Los alejandrinos no les gusta nada el Cairo, porque en 5 minutos en Alejandría estás en el mar y en Alejandría en el Cairo tienes que estar 1 hora para que veas el Nilo. Siempre digo, Dios me hizo ciego
y sordo desde dentro, no de verdad. Por lo tanto, yo no veo ni escucho ruido en el Cairo. Me quedé en el Cairo, me quedé trabajando en un centro cultural en Hadaiq al-Qubba, en el Centro Cultural Ar-Rihani, y por supuesto en los 70 trabajaba por la tarde y vivía por la noche, y por la mañana no veía el Cairo. Y trabajé así 10 años y yo era un ser nocturno y ya no puedo dejar el Cairo. Pero el Cairo apareció muy tarde en mis novelas, porque yo empecé a escribir de Alejandría en varias novelas, no solamente en la trilogía, no, yo escribía antes sobre Alejandría, pero el Cairo apareció en mis novelas. Después de 30 años de quedarme en el Cairo, pues escribí Atabat el-Bahna y No hay semana sin viernes. Y esta es una novela que utilicé, pues internet en este sentido. Es una chica guapísima que tiene una página web y el día del viernes es el día cuando ella acepta amistades en toda la semana. Y todos los que entran en su página web, en este portal de esta chica guapísima, pues todo el mundo decía su opinión sobre Egipto, y he utilizado también el dialecto egipcio obligado, y en el Facebook pues todo el mundo utiliza el dialecto egipcio. También escribí una novela sobre los años 70 en el Cairo, sobre lo que ha pasado en el Cairo, a dónde se fue el Cairo y cómo el Cairo se convirtió en una ciudad como si fuese provincial, llena de ideas muy atrasadas, y llamé a la novela Huna al-Qahira, aquí está Egipto, aquí está el Cairo, y empecé a escribir así del Cairo. Y finalmente, ayer fue publicado una novela mía, y esta es la última pregunta sobre la revolución de enero, del 25 de enero, y ya no hay una revolución del 25 de enero del 2011, solamente queda el espíritu con ganas de cambio. Hubo una conspiración contra la revolución porque los revolucionarios no han llegado al poder, y uno de los defectos de esta revolución, aquellos jóvenes no pensaban en gobernar, solamente querían quedarse como una conciencia viva en la calle. Pero la revolución sin poder, autoridad, no vale, y la conspiración fue muy grande de parte de los hermanos musulmanes y de parte de los contrarrevolucionarios, que son los lacayos de Mubarak. La mayoría de los que hicieron la revolución están ahora en la cárcel, y la mayoría de los hombres de Mubarak son personas súper destacadas ahora. Por tanto, la revolución de modo formal fracasó, pero de un modo objetivo, pues hay mucha gente que quiere mejorar la situación. No han capitulado aún, y siempre la historia de las revoluciones es así. La Revolución Francesa misma fracasó y volvió un gobierno monárquico, y después de 32 años de aquella revolución empezó la segunda revolución, y del 1830 al 1870 la Comuna de París, pues hubo también otra fuerza. Y en Egipto hay dos fuerzas, por supuesto, la revolución del 52 de los oficiales libres, y después la fuerza de los hermanos musulmanes del otro lado. Y los jóvenes tienen pues sueños de color rosa, y creen que cuando se quedan en la calle gritando, el pueblo pues va a entusiasmarse. No, el pueblo se ha cansado, y lo peor que ha pasado es que no había
un deseo de llegar al poder. Yo me acuerdo de las primeras elecciones, había un tal Khaled Ali, que es un abogado civil muy famoso, pero todos los jóvenes han votado a los mayores. Y yo siempre escribía, ¿por qué votas a un mayor? Tú criticas a los mayores y estás votando a los mayores también. Yo soy mayor y estoy votando a Khaled Ali, a aquel joven. Había mucha inocencia y había una conspiración evidente contra la revolución egipcia del 25 de enero del 2011, tanto desde los militares y de civiles de la época de Mubarak y de estados extranjeros y de los hermanos musulmanes. Y la conspiración era para que fracasase la revolución, y fracasó. Pero quedaron cosas, sigue existiendo algo. Por supuesto, ahora mismo es muy difícil que haya otra revolución y que haya un cambio repentino. Necesitamos tiempo, y la revolución ahora mismo es como un sueño doloroso. Y yo he dicho, no voy a escribir sobre la revolución hasta que se convierta en un sueño. Pero la revolución, yo he escrito sobre una revolución que pasó en un país que se llama Lawendia, y aquel gobernador de Lawendia tenía unos poderes mágicos y echaba a la gente hacia otros tiempos, o le devolvía 100 años antes o 1000 años antes. Por tanto, no aparecía otra vez. Por tanto, los jóvenes en la Plaza Tahrir bajaron a hacer la revolución, pues les echaba hacia atrás, un año atrás. Y él, cuando echó a aquellos jóvenes a un año atrás, pues han vuelto a repetir lo que ha pasado en la revolución para que pasase otra vez la revolución. Muchos detalles, mucha comedia, mucha risa en otro país, Lawendia, y al final termina la revolución con una victoria, pero la plaza no se llama Tahrir, se llama la Plaza Kabir, y ya empiezan a aparecer con una gran actriz egipcia que se llama Suad Hosni, que murió hace mucho, y cuando estaban capturando a aquellos jóvenes, y esta actriz tenía un poder mágico, pues convertía a las revoluciones en gatos y podían salir de las cárceles, y el gobernador mandó matar a todos los gatos y empezaron las ratas y llegaron a la casa del gobernador, y al final han ganado los jóvenes y hacen lo que no ha pasado en Egipto en la realidad. Y muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No, yo estoy encantado escuchando lo que cuenta de... No, la situación política me resulta difícil de entender. Yo en esto sí que soy un turista, ¿no? Igual la pregunta es precisamente sobre los turistas. Yo observo que nosotros, desde lejos de los problemas, en este caso del problema egipcio, y cuando las manifestaciones en la plaza y las muertes en la plaza, yo recuerdo que había cientos, si no miles de personas a mi alrededor que seguían casi al momento todo lo que sucedía en la plaza. Lo que pasa es que este mundo da para muchas desgracias, así que al mes siguiente ya tenían otra plaza, otras desgracias, otros fusilamientos, ya seguían aquello, etc. Entonces, bueno, y siguen. Entonces yo recibo constantemente invitaciones a ver, digamos, desgracias por todo el mundo y tal. Entonces la pregunta quizá es ahora la percepción desde Egipto, desde el Cairo en este caso, y usted como escritor que está trabajando allí, ¿qué percepción tiene o tuvo en su día cuando los sucesos de la plaza? ¿Qué percepción hay del mundo exterior? ¿De qué llega del mundo exterior? Aparte de esas miradas, a mi modo de ver, turísticas.
أنا يعني زي ما قال أنا يعني زي صديقي لويس. Bueno, como dijo Luis, mi amigo Luis, la verdad es que he estado ahí 18 días enteros en la plaza con los jóvenes y después iba todos los viernes. Yo estuve a punto de morir 2 veces, acompañado por mi esposa, y he estado como testigo directo. Yo escribí un libro que se llama Días de Liberación, que realmente es una autobiografía donde transmití mis sensaciones desde el 28 de enero. Yo resumí todo ello en la gran ciudad. Pese a las muertes, a los asesinatos, a las torturas por parte de la policía, de los caciques, para mí seguía siendo como la ciudad noble, porque yo recuerdo como personas en pleno invierno, con todo el hambre que se genera en invierno, y que solo comía un dátil, nada más, un dátil todo el día, y no tenía ninguna sensación de hambre. Y había muchas mujeres con velo, sin velo, pero no había ningún tipo de acoso, no había ningún tipo de molestias. Y todos los que salían de la ciudad, de la plaza, sobre todo en los días 28, 29, 30, 31, estaba amenazado de muerte porque había policías que mataban. Y había, por supuesto, muchas ambulancias porque había muchos caídos. Había gente que mataban con balas. Y el día 28, que era un viernes, por la noche yo he visto asesinatos, pero después de esos 4 días la situación se estabilizó, ya dejó de haber muertes hasta que ocurrió lo de los camellos, que yo creo que ocurrió en los días 6 o 7. Pero entonces yo resumí que esa ciudad, esa plaza era realmente la ciudad noble, la ciudad perfecta, con estos detalles tan conmovedores. Pero es verdad que cuando han podido deshacerse del yugo del dictador, entonces empiezan los conflictos. Nosotros estábamos en conexión por los móviles o por el Facebook o por otras cosas, sabíamos, pero nosotros no prestábamos atención a lo que se decía fuera. Nosotros realmente no nos interesaba lo que se decía sobre la revolución, pero sí nos interesaba lo que se decía sobre la plaza del Tahrir. De ahí que en el 11 de febrero yo creo que es el primer día que la gente empezó a interesarse por lo que se decía fuera de Egipto. Es cuando ya Hosni Mubarak se fue, entonces muchos países como Francia, Italia, Estados Unidos empezaron a celebrar y a saludar la revolución egipcia. Entonces cuando los egipcios empezaron a prestar un poco de atención a todas estas cosas, pero antes el interés era centrado más bien en la plaza de Tahrir y cómo podíamos proteger a las personas que estaban ahí y cómo podíamos proteger a las casas y las familias y las calles. Y todo esto estaba llevado a cabo muy bien, de una forma muy buena por parte del pueblo. Muchísimas gracias a nuestro invitado y al resto de los participantes. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir hoy a la Casa Árabe y por intervenir. Esperamos que puedan volver en ocasiones futuras y muchas gracias otra vez. Muchas gracias.